El novio perfecto de mi hija resultó ser el criminal que llevo meses investigando, y tuve que arrestarla junto a él. Siempre he sido de los que resuelven los problemas de los demás. Supongo que es el instinto de mi profesión. Llevo más de 20 años como oficial de policía. He visto de todo, de verdad, cosas que te quitan las ganas de dormir y la fe en la gente. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó en la sala de mi propia casa la semana pasada. Por obvias razones, muchos detalles van a ser modificados. Una disculpa si algo no se siente tan coherente, pero trataré de que entienda mi problema. Tengo una hija, la llamaremos Andrea por cuestiones de privacidad. Tiene 20 años. Su madre falleció cuando ella era muy pequeña, así que prácticamente la he criado yo solo. Hemos tenido nuestros altibajos, como cualquier padre soltero con una chica adolescente, pero siempre hemos sido muy unidos. Últimamente andaba un poco rebelde, más distante, pero yo lo achacaba a la edad, a la universidad, a la vida misma. El viernes pasado me dijo que quería presentarme a su nuevo novio. Estaba radiante, no les voy a mentir. Hacía mucho que no la veía tan ilusionada con alguien. Me arreglé, preparé una buena cena y me propuse ser el típico suegro amable pero firme. Y entonces sonó el timbre. Andrea abrió la puerta y lo dejó pasar. Él se presentó como Marco. Alto, educado, con una sonrisa de esas que parece que no rompen un plato. Pero en cuanto me dio la mano y le vi un tatuaje muy específico asomándose por el cuello de la camisa, sentí que me tiraban un balde de agua helada en la espalda. Mi sangre se congeló. Conozco ese tatuaje. Conozco esa forma de pararse. Conozco a este tipo. Mi unidad lleva casi 8 meses detrás de una pandilla local que empezó robando autopartes y ahora está metida en cosas mucho, mucho más pesadas. Y este chico, el Marco que le estaba sonriendo a mi hija, es uno de ellos. No es un líder, pero lo tenemos en el radar como uno de los que hacen el trabajo sucio. No sé cómo no saqué mi arma ahí mismo, de verdad. Tuve que respirar profundo, fingir una sonrisa y sentarme a cenar con ellos. Fue la hora y media más larga de mi vida. Mientras comíamos, le hice preguntas, ya saben, lo normal. Él me contó toda una historia súper elaborada de que trabajaba en un almacén de logística, haciendo inventarios. Yo lo escuchaba y por dentro me estaba hirviendo la sangre, porque sabía que era mentira. Andrea lo miraba con una cara de enamorada que me rompía el corazón. En un momento de la cena, el tipo me empezó a hacer preguntas sobre mi trabajo, de forma muy sutil. Que si mi comisaría cubría cierta zona, que si los turnos de noche eran muy pesados. Yo le contestaba con evasivas, haciéndome el policía aburrido que solo llena papeleo, pero me quedó clarísimo que él sabía perfectamente quién era yo. Cuando por fin se fue, me metí al baño y me eché agua en la cara como 5 veces. El problema es este, si voy con Andrea y le suelto la verdad de golpe, me va a mandar al diablo. Odia cuando me pongo en modo policía. Siempre me dice que soy un controlador, que desconfío de todo el mundo, que la asfixio. Si le digo que su príncipe azul es un delincuente, va a pensar que lo investigué a sus espaldas, lo cual es cierto, pero ese no es el punto, y que solo quiero arruinarle la vida. Conociéndola, por pura rebeldía, es capaz de irse a vivir con él mañana mismo. No puedo arrestarlo porque la investigación sigue en curso y arruinaría meses de trabajo de mis compañeros. Pero tampoco puedo dejar que mi niña siga saliendo con un criminal. Me siento atado de manos. ¿Cómo le hablo de esto sin que se ponga a la defensiva? Necesito ayuda, por favor. Edición. Gracias a todos por sus comentarios. Me leí cada uno de ellos durante mi turno de madrugada. Tienen razón, no puedo callarme esto, la seguridad de mi hija es primero. Voy a invitarla a tomar un café hoy por la tarde a un lugar público para que no pueda gritarme ni encerrarse en su cuarto. Les cuento cómo me va. Actualización 1. Creí que si le hablaba con el corazón en la mano, la lógica iba a ganar, pero olvidé que a los 20 años uno se cree invencible. Ayer pasé por Andrea a la universidad y la llevé a una cafetería tranquila. Pedimos nuestras bebidas, hablamos un poco de sus clases, y cuando la noté relajada, solté la bomba. Traté de sonar lo más suave posible. No usé tono de interrogatorio ni me puse en plan de autoridad. Simplemente le expliqué que, por mi trabajo, reconozco a ciertas personas y a ciertos grupos, y que Marco está involucrado con gente muy peligrosa. Su reacción fue, vaya, fue como encender una mecha. Primero se quedó callada, mirándome como si yo fuera un extraterrestre. Y luego empezó a hablar. Me reclamó, con los ojos llenos de lágrimas de puro coraje, que yo era un paranoico. Que no podía soportar verla feliz y que por eso siempre le buscaba defectos a sus parejas. Le expliqué, con la voz más calmada que pude, que no se trataba de prejuicios, que era un hecho. Le mencioné por encima lo del tatuaje.
¿Y saben qué hizo? Me contestó que yo era un clasista. Me explicó toda una historia trágica que Marco le había contado sobre cómo creció en un barrio difícil, que se hizo ese tatuaje de joven por ignorancia, y que ahora era un hombre nuevo que intentaba salir adelante. El clásico síndrome de la salvadora. Intenté tomarle la mano por encima de la mesa, decirle que la amaba y que solo quería protegerla, pero apartó la mano como si yo la hubiera quemado. Me dijo que estaba harta de vivir bajo mi sombra, que yo usaba mi placa como excusa para controlarla, y que si no podía aceptar a Marco, entonces no iba a aceptarla a ella tampoco. Se levantó, dejó su café casi entero, y se fue caminando. Llegué a casa un par de horas después. Había un silencio sepulcral. Andrea se había encerrado en su cuarto. Intenté hablar con ella a través de la puerta, pero solo me contestó que la dejara en paz. Hoy por la mañana, cuando me levanté, ella ya no estaba. Se había ido temprano a clases. O eso quiero creer. Revisé el sistema en la comisaría. No debería hacerlo, lo sé, pero soy padre antes que policía. El nombre de Marco está apareciendo cada vez más en los reportes de vigilancia. Los tipos con los que se junta están escalando su nivel de violencia. Tengo el estómago hecho un nudo. Siento que la estoy perdiendo, y lo peor es que, mientras más intento alejarla del fuego, parece que más ganas tiene de quemarse. Voy a darle un par de días para que se enfríen las cosas e intentaré hablar de nuevo con ella. Deséenme suerte, creo que la voy a necesitar. Actualización 2. Las cosas no han hecho más que empeorar desde mi última publicación. Ha pasado casi un mes desde la desastrosa plática en la cafetería. Y ha sido el mes más largo de mis 50 años de vida. Al principio, Andrea simplemente me aplicó la ley del hielo. Vivíamos en la misma casa, pero era como convivir con un fantasma resentido. Yo preparaba el desayuno, ella entraba, agarraba una manzana y se encerraba en su cuarto. Intentaba preguntarle cómo le había ido en sus clases y me respondía con monosílabos o gruñidos. Llegó un punto en el que le pedí, casi rogando, que nos sentáramos a ver una película, como hacíamos antes. Me miró de arriba abajo y me soltó que dejara de actuar como el policía bueno, que ese truco no le iba a funcionar. Ustedes ven series como The Wire o True Detective y se imaginan que los policías somos tipos de hielo, que estamos tan curtidos por la calle que nada nos quiebra. Te muestran al detective atormentado bebiendo whisky y resolviendo el caso con una mirada penetrante. Pero en la vida real. Dios, en la vida real eres solo un pobre diablo al que le tiemblan las manos cuando ve que su hija adolescente se está yendo por un barranco y no sabes cómo frenarla. La placa no te da superpoderes para ser un mejor padre. Hace un par de semanas empecé a notar cambios más serios. Andrea siempre fue una chica de jeans y camisetas de bandas de rock, muy sencilla. De pronto, empezó a usar ropa mucho más llamativa, accesorios caros que sé perfectamente que yo no le compré y que ella, con su trabajo de medio tiempo en la biblioteca, no podría pagar. Además, sus horarios se volvieron un caos. Llegaba a las 3 o 4 de la mañana, y cuando le preguntaba dónde había estado, me contestaba a la defensiva, diciendo que era mayor de edad y que no tenía por qué darme un reporte de patrullaje. Pero lo que terminó de romperme fue lo de la universidad. Me llamó el coordinador de su facultad porque soy su contacto de emergencia. Resulta que llevaba 3 semanas sin pisar un salón de clases. Esa noche la esperé despierto en la sala. Llegó pasada la medianoche. Olía a humo de cigarro y a alcohol barato. Le pregunté directamente, sin rodeos, qué estaba pasando con sus estudios. Se cruzó de brazos, me sostuvo la mirada y, con una frialdad que nunca le había visto, me explicó que la universidad era una pérdida de tiempo. Que Marco le estaba enseñando cómo funcionaba el mundo real y que él ganaba en una semana lo que yo ganaba en un mes partiéndome el lomo en la comisaría. Traté de mantener la calma. Le pregunté si ese mundo real incluía vender piezas de autos robados o mover mercancía ilegal, porque eso es lo que hace su novio. Se echó a reír. Una risa seca, burlona. Me dijo que yo estaba ciego por el sistema, que los verdaderos criminales eran los políticos y los policías corruptos, y que Marco solo era un emprendedor que el sistema intentaba aplastar. Que yo le tenía envidia porque alguien más estaba haciendo cargo de ella. Esa frase me dolió más que cualquier golpe que haya recibido en servicio. Me quedé mudo. No supe qué contestar. Ella aprovechó mi silencio, se dio la media vuelta y se encerró de un portazo. Al día siguiente, cuando regresé de mi turno, su cuarto estaba medio vacío. Se había mudado. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde que Andrea se fue de la casa. Me dejó una nota pegada en el refrigerador. Decía que me quería, pero que no podía seguir viviendo en una prisión bajo el régimen de un dictador paranoico. Que necesitaba espacio para vivir su vida con el hombre que realmente la entendía. Se fue a vivir con Marco.
A un departamento en una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Lo sé por qué, y no me juzguen por esto, revisé los reportes de mi unidad. La investigación sobre la pandilla dio un giro enorme hace unos días. Pasaron de robar piezas y dar cristalazos a involucrarse en el tráfico de armas a pequeña escala. Empezaron a mover cosas serias. En las series de televisión como La Ley y el Orden, estos dilemas morales se resuelven en 40 minutos. El policía habla con su superior, hay un discurso inspirador sobre el deber y la familia, y todo sale bien. Pues bien, la realidad es un asco. Mi capitán me mandó llamar a su oficina el martes pasado. Cerró las persianas y me pidió que tomara asiento. No me gritó, no hubo drama. Simplemente sacó unas fotografías de vigilancia y las puso sobre el escritorio. En ellas salía Marco, entregando una mochila deportiva a un tipo con antecedentes pesados. Y en el asiento del copiloto del coche de Marco, estaba mi hija, distraída, mirando su teléfono, pero ahí, en la escena de un delito federal. El capitán me explicó que entendía mi situación, que sabía lo difícil que era, pero que tenía que apartarme del caso de inmediato. Me quitó del trabajo de campo y me relegó a labores administrativas. Le supliqué que me dejara intervenir, que me dejara ir por ella antes de que hicieran la redada, pero se negó en rotundo. Me advirtió, con un tono muy serio, que si yo intentaba avisarle a Andrea, arruinaría meses de investigación, pondría en riesgo los oficiales encubiertos y, peor aún, me enfrentaría a cargos por obstrucción a la justicia. Eres policía antes que padre en este edificio, me dijo. Y tenía razón. Si le avisaba a mi hija, ella le diría a Marco. Marco huiría, la pandilla se escondería, y todo se iría al diablo. Además, si Marco se enteraba de que la alerta venía de mí, sabría que Andrea es el eslabón débil y podría hacerle daño. Tuve que tragarme las lágrimas de rabia, asentir y salir de esa oficina sintiendo que acababa de firmar la sentencia de mi propia niña. Intenté llamarla decenas de veces durante los días siguientes. Le dejé mensajes de voz rogándole que nos viéramos. Inventé que me sentía mal de salud, que necesitaba verla una vez más. Solo me contestó con un mensaje de texto que decía, deja de manipularme. Estoy bien. Déjame en paz. Ese mensaje fue lo último que supe de ella antes de la noche de ayer. Actualización 4. Escribo esto desde mi escritorio en la comisaría. El operativo se llevó a cabo hace unas horas. Un equipo táctico reventó 3 ubicaciones simultáneas, incluyendo el departamento donde Marco y Andrea estaban viviendo. Yo no pude participar, obviamente. Me quedé en la central, escuchando el radio, sintiendo cómo se me subía la presión hasta las nubes con cada reporte de los oficiales. Cuando el equipo táctico anunció por radio que tenían el perímetro asegurado y que estaban procediendo con los arrestos, dejé de respirar. Escuché al líder del equipo confirmar los objetivos asegurados. Mencionó a Marco. Y unos segundos después, escuché las palabras que me van a perseguir el resto de mi vida. Tenemos a una mujer joven en custodia. Andrea, mi apellido. Solicitando transporte. Se me cayó el mundo encima. Encontraron 2 armas de fuego sin registro en el departamento y una cantidad considerable de dinero en efectivo. A pesar de que ella jura que no sabía nada, estaba ahí. Es cómplice por asociación y encubrimiento, como mínimo. Hace unos minutos trajeron a los detenidos. La vi pasar por el pasillo de procesamiento, esposada, con el maquillaje corrido y temblando de frío. Cuando me vio parado ahí, con mi uniforme, sus ojos se abrieron de par en par. Esperaba que yo corriera a abrazarla, que le gritara a mis compañeros que la soltaran, que hiciera algún truco mágico de policía para sacarla del problema. Pero no hice nada. Me quedé petrificado. Mi capitán se me acercó y me preguntó en voz baja qué quería hacer. Que, si bien las reglas son las reglas, podíamos flexibilizar un poco las cosas para que no pasara la noche en las celdas comunes y buscarle un buen abogado por la mañana antes de presentar los cargos. Y entonces, recordé la forma en la que me miró en la cafetería. Recordé cómo defendió a ese delincuente. Recordé cómo me llamó dictador por intentar salvarla. Le dije a mi capitán que la procesaran como a cualquier otra detenida. Que no le dieran trato especial. Voy a dejar que pase la noche en una celda, rodeada de las consecuencias de sus decisiones. Me duele el alma, me siento como el peor padre del mundo y tengo ganas de vomitar, pero si la rescato ahora, nunca va a entender la gravedad de lo que ha hecho. Mañana a primera hora se le leerán los cargos formales. Veremos si su famoso Marco sigue pareciéndole un príncipe cuando los dos estén frente a un juez. Les escribiré cuando todo este infierno termine. Actualización 5. No le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, las 12 horas que siguieron a mi última publicación. Fueron, sin exagerar, una tortura en cámara lenta.
Me pasé toda la madrugada en la sala de descanso de la comisaría, bebiendo un café negro que sabía a tierra y mirando el reloj de pared como si pudiera obligar a las manecillas a moverse más rápido. Mis compañeros, los que me conocen de años, me pasaban por un lado y me daban palmadas en el hombro, de esas que no necesitan palabras. Sabían que yo estaba roto por dentro. A eso de las 8 de la mañana comenzaron los traslados para las audiencias preliminares. Me paré cerca del pasillo de las celdas temporales. Cuando sacaron a Andrea, sentí que se me iba el aire. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello hecho un desastre y caminaba encorvada, como si de pronto pesara 100 kilos más. Me miró de reojo al pasar, y esta vez no había rebeldía en su cara, solo terror puro. Terror de niña pequeña. Me costó la vida misma no romper la fila y abrazarla, decirles a todos que la soltaran, que yo me hacía cargo. Pero me mordí la lengua hasta que me supo a sangre y me quedé quieto. Unos metros detrás de ella venía Marco. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. El tipo caminaba con una tranquilidad que me enfermaba. Cuando me vio parado ahí en el pasillo, en lugar de agachar la cabeza o mostrar algo de vergüenza, me hizo un leve gesto con la barbilla, como saludándome, como si fuéramos socios en este desastre. En ese instante me cayó el 20 de algo que había estado ignorando todo este tiempo. Fuimos a la corte para la lectura de cargos. Me senté en la última fila del lado del público. El juez empezó a leer el expediente. A los líderes de la pandilla, incluido Marco, les dejaron caer una lista de cargos que parecían no terminar nunca: posesión de armas exclusivas, asociación delictuosa, encubrimiento. El juez no les dio opción a fianza. Luego llegó el turno de Andrea. El juez le explicó, con esa voz monótona y pesada que tienen los magistrados, que estaba acusada de complicidad y obstrucción. El abogado de oficio que le asignaron argumentó que ella no tenía antecedentes, que era una estudiante universitaria y que no tenía idea de lo que había en ese departamento. Yo observaba a Marco desde atrás. Él no paraba de voltear a verme, buscando mi mirada de forma insistente, haciéndole señas a su propio abogado de que hablara conmigo. Al final, por ser su primera ofensa y al no haber pruebas de que ella manipulara las armas, el juez le concedió la libertad bajo una fianza altísima y con la condición de no salir del estado. Pagué la fianza gastando casi todos mis ahorros. Cuando Andrea por fin salió por la puerta del juzgado, nos quedamos parados en la acera. No nos dijimos nada. Solo le abrí la puerta del coche y ella se subió, hecha un ovillo en el asiento del copiloto. El camino a casa fue un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de su respiración entrecortada. Actualización 6. Supongo que, por muy doloroso que sea estrellarse contra la pared de la realidad, a veces es la única forma de despertar. Me enteré de los detalles exactos por uno de los guardias de los separos del juzgado, un viejo amigo mío que estaba a cargo de las celdas de contención ese día. Me llamó por la tarde para contarme lo que había escuchado, porque pensó que me daría un poco de paz saber que tomé la decisión correcta al no intervenir. Resulta que, antes de que procesara mi pago de la fianza y mientras esperaban los traslados definitivos, pusieron a Marco y a Andrea en unas bancas cercanas, separados por una reja pero lo suficientemente cerca para escucharse. Andrea, según me cuenta mi amigo, estaba deshecha. Empezó a preguntarle a Marco qué iba a pasar con ellos, que tenía miedo, que cómo iban a pagar los abogados. Trataba de buscar algo de consuelo en su príncipe azul, esperando que le dijera que todo estaría bien. Pero Marco ya había hablado con su abogado. Y su abogado le había dejado las cosas muy claras. Su suegrito policía, o sea yo, no había movido ni un solo dedo. Le informaron que fui yo quien pidió expresamente que no se le diera trato especial a Andrea y que la policía tenía el caso armado a prueba de balas. Al darse cuenta de que no iba a haber favores bajo la mesa, que yo no iba a destruir pruebas ni a encubrirlos para proteger a mi hija, la careta de chico rudo pero enamorado se le cayó a pedazos. Mi amigo me contó que Marco ni siquiera la miró a los ojos cuando le rompió el corazón. Con un tono de voz frío, casi molesto por tener que lidiar con ella, le explicó que lo suyo se terminaba ahí mismo. Le reclamó que no le servía de nada estar cargando con una niña mimada si su padre no iba a servirles como escudo en el departamento de policía. Le soltó, con un cinismo que me revuelve el estómago de solo pensarlo, que la única razón por la que la había soportado esos meses era porque pensó que salir con la hija de un oficial veterano los haría intocables. Que creyó que yo haría cualquier cosa por salvar el pellejo de mi princesita, incluyéndolo a él en el paquete. Cuando vio que se equivocaba, simplemente la desechó. Como si fuera basura. Me relatan que Andrea no gritó ni le reclamó. Simplemente se quedó ahí, paralizada, procesando que el hombre por el que había abandonado su casa, sus estudios y a su familia, la veía únicamente como un maldito seguro de vida. Cuando llegamos a casa y se encerró en su cuarto, no fue por rebeldía. Fue por vergüenza.
Una vergüenza tan grande que casi se podía palpar en el aire. Actualización 7. Sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización, pero necesitaba que se asentara el polvo para poder escribir esto con claridad. Han pasado 6 meses desde la pesadilla. Marco y su grupo fueron sentenciados. Les cayeron bastantes años, considerando los agravantes federales por las armas. No he vuelto a saber de él y, francamente, espero que se pudra en esa celda. El proceso de Andrea fue largo y agotador. Tuvimos que contratar a un buen abogado penalista que nos costó un ojo de la cara, pero logramos que le redujeran los cargos gracias a su nulo historial delictivo y a que demostramos, mediante peritajes de sus mensajes, que ella genuinamente ignoraba la magnitud de las porquerías en las que andaba metido su exnovio. Al final, el juez le dictó un par de años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, las cuales está cumpliendo en un centro de rehabilitación para jóvenes. La primera semana en casa fue un infierno de silencios incómodos. Ninguno de los dos sabía cómo mirarse. Hasta que una noche, la encontré sentada en el piso de la cocina, llorando desconsoladamente. Me senté a su lado, en las baldosas frías, y la abracé. Lloramos juntos hasta que nos quedamos sin lágrimas. Me pidió perdón por todo. Me confesó lo humillada que se sintió al escuchar las verdaderas intenciones de Marco, y lo mucho que le dolió darse cuenta de que yo tenía razón desde el primer minuto. Le expliqué que mi intención nunca fue tener la razón, sino mantenerla a salvo, y que haberla dejado en esa celda aquella noche me había roto el corazón de una forma que ella nunca lograría entender. Hoy en día, las cosas están mejorando lentamente. Andrea retomó sus clases en la universidad, aunque tuvo que cambiar de facultad por toda la habladuría de sus excompañeros. Pasa mucho tiempo en casa. A veces cocinamos juntos, a veces solo vemos películas antiguas en el sofá, como solíamos hacerlo antes de que todo se fuera al demonio. Todavía tiene pesadillas. Hay días en los que está muy retraída y sé que le cuesta confiar en sí misma después de haber sido engañada tan miserablemente. Le estamos pagando a un psicólogo especialista en trauma y parece que le está ayudando bastante a perdonarse a sí misma. Por mi parte, sigo en la fuerza, aunque pedí mi cambio definitivo a labores administrativas. Ya no tengo estómago para la calle. Solo quiero llegar a casa a las 6 de la tarde, estar tranquilo y asegurarme de que la puerta esté bien cerrada. Supongo que la paternidad no viene con un manual de instrucciones. A veces tienes que tomar decisiones que te hacen sentir como un monstruo absoluto, con la esperanza de que, a largo plazo, esas decisiones le salven la vida. Gracias a todos los que me leyeron durante esos meses oscuros, por sus consejos crudos, por las palabras de aliento y hasta por los regaños. Ustedes me ayudaron a mantenerme firme cuando sentía que el mundo se me caía encima. Cuiden mucho a los suyos y confíen en sus instintos. A veces, las cosas malas de verdad vienen disfrazadas con una sonrisa perfecta. Saludos.